Pensar rápido, pensar despacio es una obra extensa y detallada de Daniel Kahneman, pensador, psicólogo y economista, con formación en la ciencia del comportamiento, la filosofía y la toma de decisiones. Uno de los pilares de pensar rápido, pensar despacio, es la idea de que la mente humana opera mediante dos sistemas de pensamiento diferenciados. Kahneman los denomina Sistema 1 y Sistema 2, otorgándoles funciones y características específicas. El Sistema 1 es rápido, automático, intuitivo y casi involuntario. Opera de manera continua, sin esfuerzo consciente, y se activa de forma inmediata ante estímulos externos o internos. Incluye procesos como la percepción sensorial, el reconocimiento facial, la comprensión de oraciones simples y, en general, todo aquello que sucede de manera instintiva. Kahneman lo define en un pasaje del libro como el sistema que funciona sin aparente esfuerzo y que produce impresiones y sentimientos que son la fuente principal de las creencias explícitas y de las elecciones deliberadas del sistema 2. ¿Y ahora qué es el sistema 2? Bien, el sistema 2 es más lento, analítico, reflexivo y perezoso. Requiere atención consciente y recursos mentales para llevar a cabo tareas exigentes, como resolver problemas matemáticos complejos, comparar varias opciones de manera exhaustiva o meditar sobre dilemas éticos. El sistema 2 se pone en marcha cuando detectamos la necesidad de un pensamiento más elaborado. Según Kahneman, el sistema 2 se activa cuando surge un acontecimiento que viola el modelo del mundo que mantiene el sistema 1. Esta división no implica que existan dos regiones físicas completamente separadas en el cerebro, sino más bien dos modos de funcionamiento cognitivo que se van alternando y que se superponen a menudo. Kahneman sostiene que el sistema 1 es esencial para nuestra supervivencia, pues provee reacciones rápidas y automáticas. Sin embargo, es también el origen de gran parte de los errores cognitivos, al basarse en heurísticos e inferencias apresuradas. El sistema 2, en cambio, puede corregir y supervisar las conclusiones del sistema 1, pero con frecuencia no lo hace por pereza, por falta de energía mental o por una excesiva confianza en la intuición. Para ilustrar esta dualidad, Kahneman emplea ejemplos muy didácticos. Uno de los más conocidos es el problema del bate y la pelota, donde se pregunta, un bate y una pelota cuestan 1,10 dólares en total. El bate cuesta $1, más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? De forma automática, la mayoría de las personas responden 10 centavos, lo cual resulta erróneo. El autor explica que si el sistema 1 ofrece esta respuesta intuitiva, pero si el sistema 2 la revisara cuidadosamente, hallaría que la respuesta correcta es 5 centavos. De esta manera, Kahneman subraya la importancia de reconocer cuándo debemos pasar el relevo a un pensamiento más analítico y pausado, en lugar de fiarnos ciegamente de la intuición. En un fragmento del libro apunta, la pereza de la mente es un rasgo que refuerza la inercia de la intuición. El esfuerzo cognitivo se evita siempre que sea posible. Este planteamiento de los dos sistemas se convierte en la base sobre la cual el autor construye sus explicaciones acerca de los sesgos y los heurísticos. El sistema 1 tiende a emplear, por tanto, atajos mentales que, si bien resultan efectivos en muchos contextos, pueden llevarnos a conclusiones equivocadas en determinadas circunstancias. El sistema 2, en su rol supervisor, está destinado a vigilar y corregir dichos atajos, pero en la práctica suele echarse a dormir o aceptar sin cuestionar lo que propone el sistema 1. Kahneman dedica buena parte de su libro a describir cómo en nuestro afán por procesar rápidamente la información recurrimos a heurísticos. Un heurístico es una estrategia mental que simplifica la toma de decisiones, una especie de atajo
y aunque útil en muchos casos, puede conducir a errores sistemáticos o a sesgos cognitivos. Entre los heurísticos más importantes, el autor destaca los heurísticos de representatividad. Se produce cuando juzgamos la probabilidad de que algo pertenezca a una categoría basándonos en lo representativo que nos parece un ejemplo. Si nos presentan a una persona muy introvertida y analítica, podríamos asumir erróneamente que trabaja en computación, porque encaja con el estereotipo, ignorando las tasas reales de prevalencia de distintas profesiones. Como señala Kahneman, la mente humana busca patrones y los encuentra incluso cuando no existen, lo que nos lleva a conclusiones precipitadas. También destaca el heurístico de disponibilidad. Surge cuando estimamos la frecuencia o probabilidad de un evento, basándonos en lo fácil que nos resulta recordar ejemplos de dicho evento. Si hemos visto recientemente noticias sobre accidentes de avión, tenderemos a sobreestimar la probabilidad de sufrir un percance aéreo, aunque los datos estadísticos indiquen lo contrario. El autor menciona que lo que ves es todo lo que hay y a menudo tu juicio se basa en la información más reciente o llamativa que tienes en tu mente. Tenemos el sesgo de confirmación. Aunque no se define estrictamente como heurístico, Kahneman describe cómo nuestro sistema uno tiende a buscar información que confirme nuestras creencias previas y a ignorar o minimizar la relevancia de la evidencia contraria. Esto contribuye a que mantengamos opiniones muy arraigadas y es muy difícil el cambio de postura, incluso ante datos que nos contradicen. De acuerdo con el autor, la duda exige una energía que a menudo no estamos dispuestos a invertir. También tenemos el efecto halo. Este sesgo sucede cuando una impresión general que tenemos de alguien, positiva o negativa, influye en nuestras valoraciones específicas sobre sus rasgos o habilidades. El autor señala que si alguien nos cae bien por su amabilidad, nos inclinamos a creer que también es una persona responsable, honesta y capaz, incluso sin evidencia que lo respalde. Este efecto deriva del sistema 1, que unifica las percepciones de manera coherente, a veces en detrimento de la exactitud. Kahneman enfatiza que estos heurísticos y sesgos no son signos de estupidez, sino la manera natural en que el cerebro humano procesa la información de forma rápida y eficiente. A fin de cuentas, el sistema 1 necesita tener respuestas inmediatas a multitud de problemas de la vida diaria. El inconveniente surge cuando aplicamos estas estrategias automáticas a situaciones complejas que exigen un análisis más detallado o cuando damos por buena la intuición sin que el sistema 2 entre a verificarla. Uno de los puntos centrales que el autor remarca es que la mayoría de las personas se cree menos vulnerable a estos sesgos de lo que en realidad es. La sobreconfianza en nuestra capacidad de razonamiento genera un círculo vicioso, ya que no nos percatamos de cuándo el sistema 1 está actuando y por ende no activamos el pensamiento más reposado que requeriría la situación. La ilusión de la validación es muy poderosa. El sistema 2 se alinea con la narrativa que el sistema 1 ha elaborado, destacando la propensión de la mente a refrenar su primera impresión en lugar de cuestionar. La atención también es un recurso limitado y costoso desde el punto de vista cognitivo. La atención es otro de los puntos clave de Kohler. Para él es un recurso limitado y costoso desde el punto de vista cognitivo y presta particular atención
a la forma en que la mente elige dónde invertir ese recurso. El sistema 2, el cual exige un alto gasto energético, se ve rápidamente fatigado y reduce su disposición a seguir trabajando. Esto explica por qué en muchas actividades cotidianas prevalece el pensamiento rápido, intuitivo y automático. El autor ejemplifica este fenómeno con la denominada ilusión de comprensión, según la cual confiamos en la primera explicación plausible que nos sobreviene y no sentimos la necesidad de profundizar más. Por ejemplo, si observamos un comportamiento extraño en alguien, solemos asignarle rápidamente una causa psicológica o moral, sin tomarnos el tiempo de contemplar otros factores situacionales. Kahneman afirma que el sistema 1 no duda en emitir juicios y no necesita justificación, mientras que el sistema 2 solo interviene cuando se lo llama, pero a menudo no lo hacemos. Otro aspecto crucial es la forma en que el control de la atención se ve afectado por las distracciones o las tareas simultáneas. Kahneman muestra a través de experimentos cómo la ejecución de tareas que requieran concentración reduce la capacidad de detectar estímulos adicionales, aunque sean relevantes. Un ejemplo de ello es tratar de hablar por teléfono mientras se conduce. El conductor puede no ver un peatón o una señal de tráfico debido a la sobrecarga cognitiva que experimenta el sistema 2 y al hecho de que el sistema 1 no siempre es fiable para evaluar todas las señales. En línea con esto surge la noción de pereza mental. Nuestra mente prefiere atajos y evita, en la medida de lo posible, el esfuerzo de reflexión prolongada. Es una estrategia adaptativa porque la energía mental es un recurso valioso. No obstante, esta inclinación puede jugarnos malas pasadas cuando se requiere un análisis detenido. Kahneman explica que el sistema 2 es reacio a intervenir y cuando lo hace, a menudo lo hace con desgana. Esta desgana puede notarse incluso en situaciones que exigen rigor, como la evaluación de riesgos o la estimación de probabilidades. La pereza mental también se relaciona con la manera en que interpretamos la información. Una de las principales contribuciones de Kahneman es mostrar cómo solemos conformarnos con lo que él llama wishyati, que se traduce aproximadamente como lo que ves es todo lo que hay. Según esta idea, nuestro cerebro opera como si solo existiera la información accesible de la forma inmediata y no profundiza en la búsqueda de datos adicionales que podrían desmentir nuestras conclusiones precipitadas. Como resultado, actuamos bajo supuestos incompletos que se tornan muy convincentes, a pesar de ser superficiales. En definitiva, el sistema cognitivo humano está diseñado para funcionar en modo ahorro de energía. Esto explica por qué, incluso en ámbitos relevantes, los errores basados en la atención deficiente y en la pereza mental son tan comunes. Kahneman subraya la necesidad de entender estos mecanismos si se pretende mejorar la calidad de nuestras decisiones o si queremos implementar estrategias que compensen la tendencia natural a la simplificación. Dentro del vasto repertorio de sesgos y heurísticos, Kahneman dedica un capítulo específico al llamado efecto ancla. Se trata de un fenómeno en el cual un valor inicial o ancla influye de manera subrepticia en la estimación posterior de un número o una probabilidad, incluso cuando somos conscientes de que ese valor inicial es arbitrario o irrelevante. Por ejemplo, si se pide a un grupo de personas que dé una estimación de cuántos habitantes tiene una determinada ciudad, pero antes se les hace girar una ruleta que puede caer en 10 o 65, la cifra que salga en la ruleta, aun siendo completamente aleatoria, condicionará la respuesta posterior. Quienes obtienen como ancla 65 tenderán a hacer estimaciones más altas
que quienes obtienen 10. Kahneman resume: las personas ajustan su estimación partiendo del ancla, pero el ajuste suele ser insuficiente y el impacto del ancla permanece. Este efecto tiene múltiples implicaciones en la vida diaria. Se observa, por ejemplo, en negociaciones de precios de bienes inmuebles. La primera oferta que se pone sobre la mesa, por muy exagerada que sea, establece un ancla que afectará la contraoferta y la negociación. Del mismo modo, en ámbitos comerciales, exhibir un precio antes y un precio después puede alterar la percepción de valor de un producto. El sistema 1 ve el número inicial y de modo inconsciente lo considera un punto de referencia, mientras que el sistema 2 no corrige del todo este sesgo. Kahneman ilustra el efecto ancla con la cita: la evidencia sugiere que la gente se aferra a una cifra inicial, luego la modifica según la información adicional que recibe. Sin embargo, rara vez corrigen lo suficiente. Esto subraya una de las ideas centrales del libro, e incluso cuando tratamos de ser racionales y de obviar la influencia de la información irrelevante, nuestro aparato cognitivo sigue operando con el atajo del sistema 1, que necesita un punto de partida y se resiste a realizar grandes desviaciones de ese referente. Asimismo, el autor matiza que no todas las personas son igualmente susceptibles al efecto ancla y que puede atenuarse si uno está informado de este fenómeno o si se está entrenado en el pensamiento crítico. Sin embargo, insiste en que el sesgo persiste en mayor o menor medida, incluso en expertos, ya que procede de un mecanismo profundamente arraigado en la forma de procesar la información cuantitativa y en la búsqueda de coherencia. La pereza mental y el afán por hallar una respuesta rápida hacen que el ancla, una vez puesta, condicione los juicios posteriores de manera sorprendentemente poderosa. En definitiva, el efecto ancla ilustra bien el argumento global de Kahneman. Muchas de nuestras decisiones no responden a un análisis imparcial, sino que están moldeadas por referencias arbitrarias que, una vez grabadas por el sistema 1, el sistema 2 difícilmente corrige. La clave para mitigar el efecto ancla radica en ser conscientes de su existencia y en poner en marcha un análisis más riguroso que cuestione la pertinencia de la cifra inicial. Pero como Kahneman sugiere a lo largo de todo el libro, esta conciencia no elimina por completo el sesgo, solo puede reducir su impacto. En varios capítulos de la obra, Kahneman expone también la denominada teoría de la perspectiva, desarrollada para explicar cómo las personas valoran las ganancias y las pérdidas de manera asimétrica. Este marco teórico contrasta con la teoría de la utilidad esperada, la cual asumía que los agentes racionales considerarían las probabilidades y los resultados con un esquema lógico consistente. La teoría de la perspectiva revela, sin embargo, que tendemos a sobrevalorar las pérdidas respecto de las ganancias y, por ende, manifestamos un comportamiento averso al riesgo cuando se trata de posibles ganancias, pero buscamos el riesgo cuando enfrentamos posibles pérdidas. Kahneman describe un experimento clásico para ejemplificar esta idea. Se ofrece a un participante la opción entre una ganancia segura de $500 o un 50% de probabilidad de ganar $1000 y un 50% de probabilidad de no ganar nada. La mayoría de la gente prefiere la ganancia segura, lo cual demuestra aversión al riesgo. Pero si se reformula el problema en términos de pérdidas, por ejemplo, perder $500 con seguridad o correr un 50% de probabilidad de no perder nada,
y un 50% de probabilidad de perder $1000. La mayoría opta por la opción arriesgada. Kahneman resume: la aversión a la pérdida es un rasgo fundamental de la actividad humana. La teoría de la perspectiva sostiene pues que nuestro juicio no obedece a una línea recta de utilidad, sino a una función que es más sensible a las pérdidas que a las ganancias. Esta característica produce resultados contraintuitivos, como preferir un escenario seguro en unas condiciones y en otras muy similares, inclinarnos por el riesgo. Además, muestra cómo la forma de presentar o enmarcar un problema de decisión influye decisivamente en la elección que tomamos. A esto se conoce como el efecto de framing o encuadre. Según Kahneman, los valores que las personas asignan a los resultados se definen en términos de cambios con respecto a un punto de referencia. Dicho de otra manera, lo que consideramos ganancias o pérdidas depende de cómo se enmarque en la situación y nuestro comportamiento puede variar drásticamente en función de ese punto de referencia. Esto también se vincula con la aversión a la pérdida, ya que solemos proteger con más vehemencia lo que consideramos nuestro frente a la posibilidad de adquirir algo adicional. La teoría de la perspectiva ha tenido un enorme valor explicativo para entender decisiones económicas, financieras y de todo tipo en contextos de incertidumbre. Kahneman la presenta en el libro con múltiples ejemplos, subrayando que se trata de un uso claro en que la descripción tradicional de la racionalidad económica no coincide con la conducta real de las personas. En palabras del autor, la gente evalúa las opciones en función de una referencia, experimentando más dolor al perder algo que placer al obtenerlo. Uno de los mensajes de Kahneman es que ante la incertidumbre, lo decisivo no es solo la probabilidad objetiva, sino cómo el individuo percibe las ganancias y pérdidas y cómo el problema está planteado. Entender esta dinámica es fundamental para reconocer las trampas cognitivas que conducen a decisiones que retrospectivamente pueden parecernos poco sensatas, pero tal como se ha reiterado, no basta con conocer intelectualmente este proceso para evitarlo. La fuerza de la aversión a la pérdida y la dependencia del encuadre son tan profundas que una vez más el sistema 1 domina gran parte del escenario mental. Kahneman dedica también varios apartados del libro a explorar el fenómeno de la confianza excesiva y otros sesgos relacionados con cómo evaluamos nuestras propias capacidades y nuestras posibilidades de éxito. De modo frecuente, las personas sobreestiman su habilidad para predecir resultados, su control sobre los acontecimientos o la exactitud de sus juicios. Este exceso de confianza se manifiesta en la inversión en bolsa, en la evaluación de proyectos empresariales y en el pronóstico de nuestra vida personal. El autor apunta: la combinación de un optimismo ingenuo y la ilusión de control puede llevar a decisiones arriesgadas que en retrospectiva resultan extremadamente costosas. Uno de los ejemplos más gráficos es la llamada falacia de la planificación, que consiste en subestimar sistemáticamente el tiempo, el coste y la complejidad de proyectos, aun cuando existan evidencias claras de que se suelen retrasar y encarecer. Kahneman narra el caso de un proyecto de escribir un libro de texto que, según las estimaciones del equipo, demoraría 2 años. En realidad, terminó llevándoles el doble de tiempo. El problema radicó en que no tomaron en consideración datos objetivos, por ejemplo, el tiempo medio que requieren proyectos similares, y se dejaron llevar por una visión excesivamente optimista. Cuando planeamos, tendemos a enfocarnos en nuestras metas y no consideramos los obstáculos y retrasos habituales. El resultado es un error reiterado: creer que seremos más eficientes que en proyectos anteriores. Otro sesgo notable es lo que el autor denomina la ilusión de la validez.
La tendencia a creer que nuestras predicciones o juicios son correctos, aunque el registro histórico muestre que no superan un umbral de probabilidad puramente azarosa. Esto se ha estudiado en ámbitos como la selección de personal y la valoración de acciones bursátiles o los pronósticos meteorológicos. El sistema 1 tiende a generar historias coherentes que respaldan nuestras predicciones y el sistema 2 raras veces desmonta este relato. Kahneman también menciona, entre otros, el sesgo retrospectivo, por el cual consideramos que un suceso que ya ha ocurrido era más predecible de lo que en verdad fue. Tras saber el resultado, nos convencemos de que siempre lo supimos o que no podía ser de otra manera. En realidad, antes de que ocurriera, teníamos mucha menos claridad. Esta ilusión nos impide aprender de la experiencia porque consolida la falsa idea de que comprendimos lo sucedido. En todos estos casos, la lógica subyacente es que el sistema 1 genera una narrativa convincente que el sistema 2, por lo general, valida sin mayor resistencia. Así, aunque contemos con información cuantitativa que contradiga nuestras suposiciones, terminamos ateniéndonos a percepciones intuitivas. Kahneman subraya la relevancia de cultivar la conciencia de estas inclinaciones y, en la medida de lo posible, adoptar métodos más rigurosos de previsión. Por ejemplo, consultar datos históricos, comparar escenarios o buscar evaluaciones externas, aunque admite que no existe una panacea para superar estos sesgos por completo. En la última parte de Pensar rápido, pensar despacio, Kahneman introduce una distinción fascinante entre lo que él llama el yo que experimenta y el yo que recuerda. La idea es que cuando vivimos un evento, el yo que experimenta está inmerso en la experiencia sensorial y emocional del momento, mientras que el yo que recuerda construye una narrativa después, seleccionando fragmentos y a menudo reescribiendo lo sucedido en función de su desenlace o de los momentos más intensos. Esta divergencia explica por qué en ocasiones nuestras decisiones sobre el futuro se basan en memorias que no reflejan con exactitud la experiencia real. Kahneman ofrece un ejemplo con procedimientos médicos mínimamente invasivos. Pacientes sometidos a colonoscopias reportan posteriormente su nivel de dolor. Resulta que la memoria del dolor se ve fuertemente influida por el pico máximo de dolor y por cómo terminó la experiencia, el efecto pico-fin, más que por la duración total del procedimiento o por el promedio global de dolor. El yo que recuerda no es un estadístico, sino un contador de historias que sobresalta ante los puntos más altos y el desenlace. Este fenómeno tiene implicaciones en cómo evaluamos nuestra satisfacción de vida. A menudo, el yo que recuerda decide que cierto periodo fue muy feliz o muy desgraciado, basándose en sucesos puntuales y no en la calidad global de todas las horas y días. Por ejemplo, un viaje de vacaciones puede ser recordado como fantástico si tuvo algunos momentos culminantes muy buenos y un final agradable, aunque en realidad haya estado lleno de pequeñas molestias diarias que el yo que experimenta sufrió durante la estancia. Desde la perspectiva de Kahneman, la memoria reconstruye y reinterpreta los acontecimientos y con frecuencia nuestra satisfacción retrospectiva no coincide con la satisfacción real experimentada. Esta distinción entre dos yos cognitivos refleja otra faceta de la dualidad del pensamiento rápido y lento, pero va más allá, mostrando cómo construimos nuestra narrativa vital. Nuestro yo que recuerda es el que toma decisiones a futuro, el que dice quiero repetir esa experiencia o no quiero volver a pasar por esto, mientras que el yo que experimenta es el que lidia con los altibajos del día a día. Si hay una desconexión entre ambas perspectivas, podemos tomar decisiones que no optimizan nuestro bienestar real, sino que apuntan a crear un relato más atractivo o complaciente.
En palabras del propio Kahneman, el yo que experimenta vive en el presente y registra cada momento. El yo que recuerda guarda un relato selectivo que se vuelve la base de nuestras futuras elecciones. Esto significa que a veces nos esforzamos por acumular recuerdos más que por optimizar la experiencia vivida, o nos mostramos reacios a repetir algo que fue objetivamente bueno, porque un desenlace desafortunado sesgó por completo nuestro recuerdo. Reconocer esta dualidad puede ayudarnos a cuestionar qué buscamos realmente, momentos de felicidad en tiempo real o historias memorables que contar después. Para terminar, cabe destacar que pensar rápido o pensar despacio ofrece una síntesis de décadas de investigación acerca de cómo pensamos y decidimos, cimentando la idea de que la mente opera con dos sistemas, uno rápido y otro pausado. ¿Y tú, qué piensas? ¿Tienes ejemplos al respecto sobre esto? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.